Durante incontables décadas, una guerra implacable devastó la superficie contra el laberinto, engullendo vidas y recursos sin piedad. Finalmente, la victoria sonrió a la humanidad, poniendo fin a la contienda. Con su derrota, los amos del laberinto no tuvieron otra opción que liberar a todos sus prisioneros de guerra, abriendo las cuevas oscuras que los habían confinado. Miles de cautivos empezaron a emerger lentamente, regresando a la ansiada luz del sol. Entre esa multitud de liberados, surgieron seres aún más inusuales, bebés que habían nacido en las mismísimas profundidades del laberinto. Criados sin sus madres, quienes perecieron en el cautiverio, su única fuente de sustento fue la leche de las extrañas criaturas que habitaban ese lugar sombrío, forjando vidas impensadas en la oscuridad. Estos niños, extraídos de las entrañas de la tierra, venían dotados de poderes sobrenaturales que sobrepasaban cualquier capacidad humana conocida. Eran, sin lugar a dudas, criaturas de otro mundo, poseedoras de una fuerza incomprensible. La humanidad no tardó en bautizarlos los bebés del laberinto, un nombre tan enigmático como su origen. Uno de ellos, un pequeño con la mirada perdida, era consolado por un adulto. La preocupación era palpable, pues el chico aún no lograba dominar las extraordinarias habilidades que lo distinguían, un potencial indomable esperando ser desatado. Mientras tanto, en las profundidades de ese mismo laberinto, un grupo de exploradores debatía su estrategia, un puñado de personas cuyo plan era hacerse millonarios. Veían la aparición de los bebés del laberinto en los medios como una oportunidad única para la riqueza. Una de las exploradoras, sosteniendo una pequeña figura del bebé, les explicó la razón de tanto misterio con una calma perturbadora. ¿Sabes? La gente que encuentra estos bebés del laberinto los mantiene en secreto. Quieren explotarlos hasta la última gota de su esencia y se aseguran de que nadie más se entere de su existencia para sacarles todo el jugo posible, como quien exprime un limón hasta que no da más. El líder del grupo, con una seriedad inquebrantable, les instó a seguir adelante. «Es peligroso aquí, debemos avanzar más antes de siquiera pensar en un descanso», advirtió, dejando claro que las armas no debían perderse por nada del mundo. Los guardias, con una sonrisa de confianza, bromeaban sobre la preocupación de su líder, afirmando que protegerían a todos los bebés. Él, sin embargo, con una mueca tensa, recordaba cómo, por una charla trivial, alguien fue brutalmente destrozado allí mismo. De repente, la falsa confianza de uno de los guardias se disolvió en un grito de asombro. Una criatura subterránea, nunca antes vista en el primer nivel del laberinto, apareció ante ellos, herida y con el olor de su sangre en el aire, un presagio de peligro. Ignorando las claras instrucciones del líder, los guardias, con una prisa que rozaba lo absurdo, se apresuraron a alistar sus armas, convencidos de que debían actuar para justificar su paga. Justo cuando estaban a punto de apretar el gatillo, el líder gritó desesperadamente: «¡No! ¡No disparen!». Pero ya era demasiado tarde. Una ráfaga de disparos resonó en la cueva, impactando directamente contra la bestia. Las balas perforaron su piel, pero para asombro de los guardias, la criatura apenas pareció inmutarse, mostrando una resistencia que los dejó perplejos. El monstruo, a pesar de la andanada de proyectiles, permanecía de pie, casi ileso. Los guardias se miraron entre sí, la confusión y el miedo reflejados en sus rostros. ¿Cómo era posible que sus armas no hubieran tenido el efecto esperado? De pronto, la tensión se disipó en risas nerviosas. «¡Jaja, es suficiente!», exclamaron, creyendo haber dominado la situación. «Todas las cosas que se mueven mueren cuando se les dispara». El líder, aunque inicialmente nervioso, pensó que, después de todo, era solo otro animal. Los guardias, con menos sesos que un cactus en un desierto de nieve, seguían riendo y burlándose, completamente ajenos a las advertencias de su líder sobre los peligros que acechaban en cada rincón oscuro del laberinto. De repente, un sonido se extendió por la cueva, alertando al líder. «Un depredador escuchó los disparos», exclamó, dándose cuenta de que la criatura herida era solo el comienzo. Los guardias, impacientes, solo querían pelear. Impulsados por la codicia y convencidos de que más tiros resolverían todo, ignoraron las advertencias. El líder, al ver que no podía razonar con ellos, los dejó a su suerte, advirtiendo con resignación que no los salvaría. Así, tomó una decisión tajante. El resto del grupo debía seguirlo. Mientras se alejaba, los guardias se burlaban, seguros de que encontrarían más bebés y riquezas sin arriesgarse. Con paso firme, el líder se puso a correr, y el resto del grupo lo siguió a duras penas. La exploradora, confundida, le preguntó si el filmado se había arruinado, pero él fue tajante.
No hay más filmación, nos vamos. Ella no podía creer que se fueran así. Se preguntó si el líder, a quien ya veía con recelo, era en realidad un bebé del laberinto, un cobarde con miedo a las profundidades. Indignada, lo confrontó, llamándolo cobarde, furiosa porque abandonar el laberinto ahora significaba perder todo el dinero invertido y su única oportunidad de hacerse ricos. De pronto, la tierra tembló con una violencia inusitada, como si el mismísimo laberinto se estuviera desmoronando a su alrededor. Explosiones y detonaciones resonaron, trayendo consigo el eco de una calamidad que se acercaba rápidamente, engulléndolo todo. El líder, escuchando el caos, ordenó al grupo que se callara y siguiera. Era crucial no dejar que los otros notaran su división. La exploradora, aún sin entender, seguía preguntando qué pasaba, sintiéndose completamente. El líder reveló la terrible verdad. La criatura herida no era el depredador sino su presa. Los disparos habían atraído a los verdaderos cazadores. Intentar convencer a los guardias en ese momento significaría la muerte segura para todos. Mientras tanto, la escena se volvía grotesca. Una cámara capturaba imágenes espeluznantes de sangre y restos, confirmando el horror desatado. Los guardias, que creían tener el control, ahora eran el banquete. De la oscuridad emergió una criatura monstruosa, con mandíbulas llenas de dientes afilados y múltiples ojos inyectados en sangre. Un grito desgarrador de ¡ayuda! Llenó el aire, mientras el líder y la exploradora observaban, petrificados por el terror. El mono lobo, esa bestia aterradora que normalmente no se ve en el primer nivel, devoraba sin piedad a uno de los guardias. La sangre salpicaba el suelo, y el líder se preguntaba, con el horror en los ojos, ¿por qué un monstruo así estaba allí? Con la cara descompuesta, el líder comprendió la magnitud del desastre. No era solo un mono lobo, sino un grupo entero. ¿Cómo los habían alcanzado? ¿Los seguían desde el principio? La amenaza era inminente. El laberinto seguía temblando furioso, pero el líder no dudó. Se lanzó al ataque contra el mono lobo que acababa de masacrar a los guardias, y la bestia se le abalanzó, resquebrajando el suelo bajo la brutalidad del impacto. En medio del caos, la hoja brillante del líder se movía con una velocidad cegadora, buscando el punto débil de la criatura. Cada golpe era un intento desesperado por contener la amenaza, mientras el mono lobo rugía con violencia. De pronto, un impacto contundente resonó, arrancándole a la bestia un grito gutural de dolor, su inmensa masa corporal retrocediendo ante la ofensiva imparable del líder. No obstante, el líder activó su misteriosa habilidad de detección de debilidades, que le permitió ver los puntos vulnerables de la bestia. Se movía como una sombra veloz, buscando la fisura perfecta para un golpe decisivo, con una precisión escalofriante en este baile mortal. Entonces, una verdad inesperada se reveló. La bestia, a pesar de su temible tamaño, protegía algo con su cuerpo. Era uno de los bebés del laberinto, aferrado a su pecho, mientras el líder, con una mirada dura, se preparaba para el golpe final. Con el rostro endurecido por la determinación, el líder se concentró en la criatura y se dijo: «Voy a reventarte la cara, aunque protejas a un bebé del laberinto». La tensión del momento se reflejaba en cada fibra de su ser. «Puede que me rompa un par de costillas, pero tendré que aguantarme», murmuró antes de ejecutar un movimiento tan veloz que apenas se distinguía. El mono lobo se desplomó entonces, incapaz de resistir la embestida final. Con el mono lobo inerte, su sangre tiñendo el suelo, el líder se acercó a la exploradora con la criatura a salvo. «Lo logramos. Hiciste bien. Quizás nos persigan. Apurémonos», le urgió. Sin embargo, la exploradora, aún con lágrimas en los ojos por el horror vivido, lo confrontó. «¿Por qué los demás murieron? ¿Por qué no los salvaste si sos tan fuerte?». El líder, inmutable, respondió con frialdad que fue contratado como guía, no como guardia. La exploradora, entre sollozos, seguía sin entender por qué, siendo tan capaz, no los había salvado. El líder le reprochó entonces que los guardias, ignorantes y codiciosos, hicieron todo lo contrario a sus órdenes, atrayendo su propia perdición. «Si morís, ¿quién me va a pagar? Sigo trabajando». «Tenés que pagar», le espetó el líder arrastrándola sin miramientos, con un pragmatismo tan frío y calculador como una tabla de Excel malintencionada. «Te mantendré viva», afirmó, su voz desprovista de emoción. Mirando a su alrededor, el líder notó un emblema del laberinto cercano. «Corrimos en cualquier dirección, pero terminamos en el laberinto. Necesitamos salir de aquí, ahora mismo», urgió con voz grave. De repente, ambos se detuvieron en seco, sus ojos reflejando el pánico más puro. Desde el suelo, una fuerza invisible y demoledora comenzó a emerger, arrastrándolos inexorablemente hacia abajo, como si el mismo corazón del laberinto los estuviera reclamando con una voracidad insaciable. El líder cayó, un quejido escapando.
«Kiuk, mis huesos se rompieron», murmuró mientras su cuerpo cedía. Su mente se aferraba a un último pensamiento. ¿Es esto lo que buscaba el solicitante? No pensaron que me caería desde esta altura. Después de ser arrastrado violentamente por esa fuerza invisible, el líder caía sin control a través de una oscuridad abismal, completamente desorientado. ¿Qué es este lugar? Caí directo al laberinto, pensó, buscando desesperadamente una salida, pero no había ni rastro. Mientras se precipitaba al vacío, algo gigantesco y mecánico emergió de la profundidad. El emblema del laberinto que buscaba era una criatura colosal con ojos brillantes, lista para abalanzarse sobre él. La bestia, una especie de serpiente metálica de proporciones épicas identificada como la 18.23 serpiente liberada, se abalanzó sobre el líder con brutal velocidad. El impacto lo dejó sin aliento y sus mandíbulas se cerraron con fuerza sobre su cuerpo, arrastrándolo aún más hacia las profundidades. Tirado en el suelo, golpeado y herido, el líder se negó a ceder. «No puedo morir acá», se dijo. Una voz misteriosa resonó, «Vos, que heredarás este ominoso subterráneo». Él luchaba contra la oscuridad. De repente, sus ojos se abrieron de golpe, un jadeo escapó de sus labios, un sonido de pura sorpresa y alivio. Había sobrevivido a la caída y ahora yacía sobre una superficie rocosa y extraña, en lo más profundo de un lugar desconocido. Con asombro, el líder comprobó su cuerpo, perplejo al descubrir que estaba completamente ileso. «Estoy vivo», murmuró, notando no solo que su brazo roto se había curado, sino que cada herida y cada raspón de su cuerpo estaban completamente restaurados. Era un misterio inexplicable. Algo en ese lugar lo había sanado por completo. Se levantó, observando con cautela el nuevo y enigmático entorno. Parecía una sección apartada del laberinto, con una entrada propia. De pronto, sus ojos se posaron en la exploradora, Junju, quien yacía inconsciente en el suelo, gravemente herida. Sin ayuda ni un botiquín a la vista, el líder comprendió que su propia curación había sido obra del laberinto. Junju tosió sangre, y él supo que no había tiempo que perder. Si se detenía un segundo más, ella moriría, y su pago se fumaría. Sin dudarlo, cargó a la exploradora y avanzó con prisa por los pasillos del laberinto. «Junju, ese sí, aguanta un poco más», le dijo con voz firme apurando el paso. «Ya casi llegamos», repitió, movido por la determinación de cumplir su trato. El tiempo se aceleró. De vuelta en la civilización, el líder veía las noticias. Se informaba de un accidente en el calabozo, 7 de 9 muertos por emboscada. Una sobreviviente, la señorita Yang, fue salvada por Mr. Kim, él mismo. La noticia se propagó con asombrosa velocidad. Con el control remoto, el líder suspiró aliviado. La cámara grabó la desobediencia de los guardias, evitándole una multa. Tomó el pago. «Dejé la primera parte en la habitación de Jian Yi, así que ya lo vio. Se lo voy a dar rápido», murmuró. Al entrar, su hermana menor Jian Yi lo recibió con el rostro bañado en lágrimas. «Opa», musitó ella. «¿Ah, llegaste?» «¡Qué bueno!», respondió él, sorprendido. «¿Qué pasa? ¿Estuviste llorando?», preguntó, sin entender. Hyun-ji sostenía el dinero y el líder, en su limitada comprensión, supuso que lloraba de pura alegría. «Es mucha plata, así que tiene sentido», pensó, ofreciéndole más para su boda. Justo entonces, su padre apareció, visiblemente molesto, y lo regañó por arriesgar su vida. Acto seguido, el padre le espetó a Hyun-ji con severidad. «¿Por qué lo tenés todavía?». La desaprobación de la familia por sus peligrosos métodos de ganar dinero era más que evidente. El padre, con la autoridad que le otorgaba la preocupación genuina, le exigió al líder que devolviera el dinero a su hermana. Su vida, le espetó, no valía tan poco como para arriesgarla de esa forma. El líder, visiblemente sorprendido, atinó a justificar su pragmatismo. Al ver el rostro de su hermana Hyun-ji bañado en lágrimas, ensayó una disculpa, más por el alivio de verla aceptar el pago. Su padre, sin embargo, reforzó su desaprobación, reprendiendo a Hyun-ji por no rechazarlo. El líder escuchó los regaños de su padre, quien le recordaba que sus ganancias no eran, precisamente, honestas. Sin inmutarse, le entregó aún más dinero a Hyun-ji, un pago significativo por adoptar a un huérfano del laberinto. Con un suspiro, el líder reflexionó sobre los múltiples incidentes dentro del calabozo, donde incontables vidas se habían perdido. Se consideraba afortunado de haber encontrado una verdadera familia, pero su profesión complicaba la situación de Hyun-ji y su inminente matrimonio. Ya en la soledad de su habitación, una interfaz holográfica translúcida se materializó ante sus ojos, revelando datos sobre el laberinto de Naga y un 161% de sincronización. Era como un panel de juego, mostrando información crucial que jamás había visto antes. El líder comprendió de inmediato que Naga
Se refería al laberinto donde había sido herido por la temible serpiente. Se preguntó si aquel laberinto lo había elegido como su maestro. Notó una nueva línea, dueño a cargo del laberinto subterráneo. De repente, con un estruendo que hizo eco en su mente, la interfaz se fragmentó en 1000 pedazos, desintegrándose por completo en el aire. Con un grito ahogado de sorpresa, el líder se encontró de nuevo de forma abrupta en un lugar oscuro y desolado, en las profundidades del laberinto. Observó el símbolo grabado en las rocas, el mismo que ya conocía. No era el mismo sitio. Esto era un lugar completamente diferente. Levantó la mirada y allí estaba de nuevo, la imponente 18.23 serpiente liberada, la misma bestia que lo había arrastrado. La serpiente se movió con una velocidad cegadora, abalanzándose sobre él antes de que pudiera reaccionar. Apenas logró esquivar el primer ataque, sintiendo el aire desplazarse con furia, pero el impacto de su cuerpo colosal lo lanzó por los aires. El líder se levantó, entendiendo que no podía vencerla sin un arma. Esa bestia era el trono de Naga, y solo una medida temporal había sido efectiva para contenerla. Necesitaba un arma, o cualquier intento sería inútil. Una voz resonó entonces en su mente, insinuando que no era lo suficientemente fuerte para reclamar una corona. El líder, confundido, preguntó si era él el verdadero maestro del laberinto. La voz, con una frialdad impersonal, respondió que no era un rey, y con un simple "te deseo suerte", lo teletransportó de regreso. Mr. Kim, con un ceño fruncido y un mal humor que podría desintegrar rocas, se dio cuenta de que el laberinto lo había devuelto otra vez, cual paquete de Amazon extraviado. Odio puro, eso era lo que sentía por esos malditos laberintos. Pero, Hyunji, ella entró. El regreso a casa de Mr. Kim no fue un alivio. Apenas digería el impactante descubrimiento sobre Hyunji cuando su hermana apareció en el umbral de la habitación. Con preocupación le preguntó por qué se esforzaba tanto y si su vida era ya solo un videojuego. Hyunji le reprochó no gustarle verlo estancado en el pasado, aferrado a una vida que no le traía paz. Mr. Kim, aunque la entendía, reflexionaba sobre el vacío inusual de la calma fuera del laberinto, una paz a la que no estaba acostumbrado. Al ver a su hermano sumido en pensamientos, Hyunji se disculpó por sus palabras, preguntando qué le pasaba, pues se veía preocupado. Mr. Kim, disimulando su angustia, le pidió esperar un momento y salió de la habitación, dejando su abrigo olvidado. Pero en ese instante, el corazón de Mr. Kim dio un vuelco. Recordó dónde había dejado el dinero de Hyunji. En el abrigo, que ya no estaba en el gancho de la puerta. Un pánico absoluto se apoderó de su rostro al comprender la desastrosa situación. Con voz desesperada, Mr. Kim gritó. Desde la distancia, una confundida Hyunji, ajena a la verdadera razón de su grito, apenas pudo responder con un tímido «¿Opa?». Intentando disimular su pánico, Mr. Kim se disculpó con Hyunji, asegurándole que estaba un poco loco y que no se preocupara. Inventó una excusa sobre un videojuego y le dijo que disfrutara su día libre. Ella, perpleja, agradeció y cerró la puerta. Hyunji se fue extrañada por la reacción inusual de su hermano. Nunca lo había visto tan agitado. Mr. Kim sintió un nudo en el estómago por gritarle así. Se disculpó con ella, cerrando su puerta, decidido a buscar una solución. Fue un grito ahogado lo que lo sacó de sus pensamientos. En un instante, Mr. Kim se vio de nuevo en las profundidades del laberinto, justo donde el trono de Naga lo había atacado. Confirmó que la serpiente no estaba, pero el entorno era inconfundible. Desesperado, Mr. Kim revisó cada rincón, buscando el dinero de Hyunji, pero no lo encontró. De repente, una interfaz holográfica se manifestó, cual aplicación abierta en su ojo, revelándole que para recuperar el objeto perdido, debía completar la sincronización y activar la entrada del laberinto. Con incredulidad y enfado, Mr. Kim se preguntó qué clase de robo de papel era ese. No podía creer que el laberinto, con toda su inmensidad y poder, se rebajara a esas nimiedades. Miró fijamente el imponente trono y la entrada. Mr. Kim lanzó una maldición al aire y se sentó pesadamente sobre el trono. No esperaba que las cosas escalaran así, arrastrándolo a una situación tan absurda. Mientras maldecía, notó una pequeña esfera brillante en su brazo, vibrando con energía. Justo en ese instante, una interfaz holográfica masiva apareció frente a él, mostrándole un mapa del laberinto y la opción de desbloquear información detallada al sincronizarse. Con una pregunta clara, ¿procederás con la sincronización del laberinto de Naga? Lo invitaba a tomar una decisión crucial. Con un suspiro de resignación y pragmatismo, Mr. Kim decidió sincronizar. Tenía que recuperar el dinero de Hyunji. No era una opción. De no hacerlo,
el laberinto de Naga sería solo uno más entre los innumerables calabozos olvidados. Se preguntó si, al igual que los bebés del laberinto, él también estaba siendo arrastrado a este mundo, a este ciclo interminable de aventuras. Sin dudar más, su dedo se movió para seleccionar sí en la interfaz. La pantalla cambió, mostrando un mensaje, comprobando cualificación. Kim, habiendo apenas seleccionado sí, se encontró sentado en el trono mirando la inesperada interfaz de comprobando cualificación. Pensó que un simple sí bastaría, pero esta burocracia digital, como internamente la maldijo, realizaba ahora un chequeo. Para su perplejidad, el sistema lo calificó como mente de Naga e inició la sincronización. El mismo suelo bajo él se resquebrajó violentamente, arrastrándolo hacia una vorágine blanquecina. Era como si el laberinto mismo lo estuviera engullendo. Una sincronización mucho más visceral y caótica de lo que jamás imaginó, absorbiéndolo por completo. En medio del vórtice, una voz misteriosa retumbó en su cabeza, confirmando lo impensable. El laberinto de Naga ha reconocido a Kim Jingu como su maestro. El dolor era intenso, una revelación monumental, mientras el laberinto entero comenzaba a reestructurarse bajo su nueva autoridad. Las profundidades de este lugar reaccionaron de inmediato a su nuevo dueño. El suelo se desintegró y reformó a su alrededor, cada partícula reajustándose a los datos sincronizados del maestro. Una reorganización total que se alineaba a su presencia. Con un estruendo final, la transformación se completó. El laberinto de Naga se reconstruyó ante sus ojos, revelando un trono imponente y una estructura renovada. La interfaz confirmó. Sincronización completa, solidificando su nueva realidad como dueño. Sentado nuevamente en el trono, Mr. Kim examinó la nueva interfaz con forma de serpiente. Era mejor, sí, pero seguía siendo oscura y espeluznante. No había más opción que la ventana de estadísticas. En la distancia, un ominoso arco lo llamaba la entrada principal al laberinto. Mientras su mirada se fijaba en esta puerta a lo desconocido, una pequeña y peculiar figura emergió de las sombras, observándolo con curiosidad. Al mismo tiempo, una energía azul centelleó en su brazo. La criatura, una especie de duende con cuernos, se adelantó, desafiando a Mr. Kim por atreverse a entrar. Con una voz áspera y burlona, insinuó que una persona común ni siquiera se habría dado cuenta de su presencia, ni mucho menos de que algo pasó. Pero antes de que el duende pudiera reaccionar, Mr. Kim, con una velocidad sorprendente, lo agarró del cuello sin contemplaciones. El ser, atrapado, solo pudo emitir un chillido ahogado de sorpresa y desesperación, incapaz de liberarse de su agarre. «No pensé que te atreverías a regresar», le escupió Mr. Kim con frialdad al duende, apretando su agarre. Sus ojos brillaron con intensidad ominosa mientras le lanzaba una amenaza directa. «Dame mi dinero antes de que te mate». El duende, asustado, negó con la cabeza, sin tener el dinero. Exasperado, Mr. Kim le preguntó si sabía qué tipo de dinero era ese. El duende, queriendo apaciguarlo, le ofreció algo pequeño, pero Mr. Kim insistió, molesto, que solo quería su dinero. Lo que el duende ofreció no era dinero, sino una gema roja brillante. La interfaz del laberinto la identificó como gema caída, explicando su rareza. Se encuentran en géseres o son producidas por plantas exóticas. Obtenerlas implica enfrentar bestias peligrosas. Mr. Kim, ahora con la gema en mano, se enteró de que las gemas caídas tenían un valor absurdamente alto, que superaba los cientos de millones de wones. Era del tamaño de su pulgar, y el duende, con los ojos bien abiertos, asintió confirmando su inmenso valor. Al darse cuenta del verdadero valor de su inesperado hallazgo, Mr. Kim exigió más, apretando al duende. El ser, entre chillidos de terror, le entregó otra gema, esta vez azul. Con asombro, Mr. Kim sostuvo ambas y murmuró, ¿2 gemas caídas? Una ganancia inesperada que había cambiado por completo la jugada. Con una de las valiosas gemas caídas en su mano y la otra ya brillando con energía azul en su brazo, Mr. Kim no dudó en seguir presionando al asustado duende. La inesperada riqueza había cambiado por completo la jugada, y él sentía que aún podía sacarle más. Ya con ambas gemas caídas en su posesión, Mr. Kim las observó con una mezcla de sorpresa y pragmatismo, asimilando el inmenso valor de lo que había conseguido sin buscarlo. Pero su asombro pronto se transformó en pura incredulidad y frustración. Algo o alguien en el laberinto tenía otros planes para sus valiosas adquisiciones. De repente una interfaz holográfica se activó, revelando un mensaje impactante. Una gema caída de rango medio había sido sacrificada. ¿El propósito? Restaurar y mejorar el laberinto mismo.
Con el puño cerrado, Mr. Kim explotó, exigiendo saber por orden de quién se había tomado tal decisión. La gema, ya convertida en energía para el laberinto, se había desvanecido de su mano. La interfaz mostró una cuenta regresiva, 24 horas para la restauración completa y 72 para que el laberinto elevara su rango. Mr. Kim, aunque molesto, no tuvo más remedio que aceptar los cambios que se avecinaban. 4 días después, la vida de Mr. Kim había avanzado a toda velocidad. Su hermana Hyun-ji se casó felizmente, en una boda que por suerte no requirió que él sacara un préstamo con el mismísimo diablo, ese tipo que hasta el aliento te cobra. Demostrando su astucia habitual, Mr. Kim logró vender una de las gemas caídas por 18 millones de wones. Con el dinero en mano, mientras el contador del laberinto se acercaba a cero, reflexionó sobre el regalo de bodas para su hermana. Justo cuando pensaba que, milagrosamente, no le habían robado más, la interfaz sentenció: actualización completa. De pronto, su habitación se desintegró, revelando una entrada imponente al laberinto de Naga. El lugar se había transformado por completo, adaptándose a su nuevo dueño de una forma inesperada. La actualización lo había elevado a rango 2, activando nuevas y aterradoras instalaciones. Un mapa holográfico reveló la creación de un nido de Naga, cerca de la cámara del dueño. Un giro inesperado en toda la historia. Con una expresión de asombro, Mr. Kim miró a su alrededor procesando la información. ¿Qué clase de lugar era ese nido de Naga y qué implicaría su aparición repentina? La nueva habitación se veía más vacía de lo que esperaba, sin ese ambiente húmedo y reptiliano que imaginaba. Pero en un instante, una extraña criatura parecida a un dragón emergió de la oscuridad, desafiando sus expectativas. La interfaz confirmó: 6 trabajadores Naga de rango 1 habían sido invocados en el nido de Naga. Estas pequeñas criaturas, con sus ojos curiosos y apariencia de lagarto, rodearon a Mr. Kim, listas para cumplir su propósito. Los trabajadores esperaban sus órdenes. Mr. Kim, con la experiencia de haber sido un excavador de bajo nivel, sabía perfectamente lo que debía hacer un subordinado y estaba listo para darles su primera tarea. Mr. Kim, como maestro del laberinto de Naga, dio sus primeras órdenes. Designó a 3 trabajadores Naga como exploradores. Debían mapear el laberinto, investigar posibles riesgos y, ante todo, priorizar su supervivencia. Aunque lo ideal sería que tuvieran guardias, por ahora estaban solos. A los restantes trabajadores Naga, Mr. Kim les encargó la tarea de excavar un sitio para almacenamiento. Con su pragmatismo habitual, el líder no esperaba mucho. Al ver su aspecto pequeño y robusto, dudaba de su velocidad o fuerza para una labor tan peligrosa dentro del laberinto. Pero la sorpresa fue inmediata. Apenas una hora después, los 3 trabajadores Naga, que parecían inofensivos dragones en miniatura, ya habían completado el almacén. Mr. Kim, incrédulo, admitió para sí mismo que eran bastante impresionantes por la rapidez y eficiencia de su trabajo. Cuando el líder empezaba a reconocer su eficiencia, una interfaz holográfica se activó con un mensaje inquietante: una parte del equipo de exploración ha regresado. Mr. Kim se quedó helado, su mente pragmática intentando procesar la información. ¿Solo uno había vuelto de la misión? El pánico invadió a Mr. Kim, temiendo la pérdida de sus invocados. Para su alivio y frustración, los muertos regresaron triunfantes, cubiertos de botín. Mr. Kim, exasperado, les reclamó el susto, mientras ellos chirriaban, orgullosos de su valiosa recolección. Los trabajadores Naga, con su curiosa apariencia de lagartos, mostraron orgullosos el botín recolectado. La interfaz confirmó el impacto positivo. La moral de los 4 trabajadores había aumentado, y con ella, su eficiencia. Kim les entregó un objeto, consolidando este ciclo de recompensa. Mientras los trabajadores recogían más, Mr. Kim desplegó un mapa holográfico del laberinto que empezó a actualizarse. La interfaz reveló el nuevo nido de Naga, la cámara del dueño y puntos de teletransporte activo. El laberinto era mucho más vasto y complejo de lo que había imaginado, lleno de secretos por explorar. Los trabajadores no paraban de traer botín, creando una pila considerable. Mr. Kim los observaba, con una mezcla de gratitud y exasperación, preguntándose si debía estar agradecido. Al final, se resignó a que eran excepcionalmente buenos en su labor de recolección en el laberinto. Entre los objetos, el líder identificó restos de una antigua guerra de Yulser, armas y armaduras oxidadas por el tiempo. Se preguntó si ese lugar era un rincón olvidado o un nivel más profundo del laberinto. De repente, uno de los trabajadores Naga le entregó una preciosa gema caída, una piedra tan valiosa como codiciada. El asombro se apoderó de Mr. Kim al ver la gema caída. ¿Cómo una criatura tan pequeña había encontrado algo tan valioso? Sin dudarlo, les ordenó buscar más y, con pragmatismo,
los envió a evaluar el resto de los objetos en el altar. En el altar, Mr. Kim se detuvo, reflexionando. Si él se iba, ¿qué pasaría con los trabajadores? El laberinto se volvería hostil. Pensando en su utilidad y en las valiosas gemas, preguntó si aún quedaban más, buscando una nueva oportunidad de inversión. Decidido, Mr. Kim aceptó el riesgo y sacrificó una gema caída de bajo rango al altar. La gema se desintegró, transformándose en pura energía que el laberinto absorbió. La interfaz confirmó que las gemas caídas se reemplazaban con energía, prometiendo retornos. Mr. Kim alzó la vista, contemplando cómo había sacrificado decenas de millones por una mera posibilidad. Había intentado escapar del laberinto por años, pero ahora, inmerso por completo, entendía la obsesión de los maníacos de las mazmorras. Se dio cuenta de por qué arriesgaban la vida en ello. La emoción, esa sensación incómoda que había sentido en su vida anterior, la de una existencia brillante y sin fin en la superficie, no era algo a lo que tuviera que acostumbrarse. Simplemente no era aburrimiento, era la certeza de haber encontrado un propósito, una razón para seguir adelante que lo había atrapado por completo. Tras el sacrificio de una gema caída, Kim Jin-woo, el pragmático dueño del laberinto, se encontró inmerso en una nueva realidad. Los pequeños Naga lo reconocieron como su rey de Naga, jurándole lealtad y prometiendo traer gloria al imperio de su nuevo maestro. Una gloria tan vasta que prometía abarcar la totalidad de Gyuser. Sin dudarlo un segundo y con una voz que resonaba con autoridad, Kim Jin-woo, ahora un líder decidido a expandir su dominio y sus fuerzas, pronunció la palabra mágica. Yo invoco a Naga. De inmediato, una interfaz holográfica en forma de serpiente se materializó. Mostró al maestro del laberinto las unidades invocables, soldados Naga de rango 1 y 2, pero no todo era simple, reveló un costo de mantenimiento mensual por cada una. Al considerar la tarifa, Jin-woo se dio cuenta de que invocar unidades a la ligera no era una opción. Cada una consumiría valiosas gemas caídas. Con su mente práctica, decidió invocar un soldado Naga y una dama Naga, consumiendo la energía necesaria. La energía fluyó. Sorprendido, Mr. Kim vio emerger al soldado Naga normal. Aunque esperaba algo más formidable, reconoció que su apariencia era fiable. Sin perder el tiempo, con frialdad, le ordenó a la criatura que defendiera la entrada del laberinto junto a los trabajadores. Mientras evaluaba el físico del soldado, que parecía perfectamente capaz de sobrevivir incluso en el 5º piso, el sistema anunció la invocación de la dama Naga. Lo que reveló a continuación lo dejó boquiabierto. Se activó una probabilidad increíblemente rara, invocando no una dama Naga cualquiera, sino una dama Naga heroica. Kim Jin-woo se quedó helado, su mente procesando la palabra heroica. Una luz cegadora y energía abrumadora brotaron del punto de invocación, llenando el espacio con una presencia imponente que prometía algo más allá de lo ordinario. Desconcertado por el fulgor, Jin-woo exigió que el brillo cesara. Poco a poco, la luz se disipó, revelando la majestuosa figura de la dama Naga heroica, formalmente identificada como Dominic, una criatura de rango superior, con aura de poder palpable. La interfaz explicó que Dominic era incomparable a una dama Naga normal, definiéndola como una consejera dedicada a su maestro. Ella se inclinó y lo llamó maestro, mientras Kim Jin-woo, aún atónito, escuchaba su voz resonar directamente en su mente. Dominic, con una sonrisa y un brillo peculiar en los ojos, le pidió a su maestro que le diera órdenes, mostrándose ansiosa por servir. Jin-woo se asombró aún más al darse cuenta de que ella también podía hablar en voz alta. Con una calma impresionante, Kim Jin-woo le explicó a Dominic la situación del laberinto y sus desafíos. Ella asimiló todo, concluyendo que ni siquiera el tutorial había terminado. Confirmando su perspicacia, siempre proactiva, Dominic pidió permiso para acceder al mapa actualizado del laberinto. Mr. Kim asintió, sorprendido de que ella también pudiera usar mapas. La dama Naga, mostrando su utilidad, se ofreció a explicarle todo mientras exploraban juntos. Con el mapa holográfico desplegado, Dominic le reveló al líder la ubicación de una cueva de estapatita, una veta de gema caída justo detrás de una pared y diversas plantas de Gyuser. Jin-woo asimiló la información rápidamente, entendiendo por fin el vasto y aún inexplorado potencial de su laberinto. Continuando la exploración, Dominic desplegó el mapa holográfico y, con serenidad, le mostró al maestro del laberinto la ubicación de recursos vitales: una cueva repleta de estapatita, una veta de gema caída y diversas plantas. El potencial para su reino subterráneo era inmenso. Asombrado por la perspicacia de la dama Naga, Kim Jin-woo no pudo evitar preguntarle si era omnisciente.
Dominique respondió que era normal para quienes se sincronizaban con el laberinto, sorprendiendo a Jingu por la vasta capacidad de la Naga. Acto seguido, Dominique le explicó a su maestro que aunque su rango era considerable, debía aumentar sus unidades cuanto antes. Requería gemas caídas, pero era vital para la expansión y salud del laberinto, algo que Kim Jin-woo ya comprendía. Con su pragmatismo, el líder le preguntó a Dominique si ella podía extraer las gemas caídas. Ella respondió que era tarea exclusiva del maestro del laberinto. Preocupado, Jingu cuestionó qué pasaría si no cumplía las expectativas. La dama Naga lo advirtió. Si el maestro fallaba, los Naga podrían rebelarse. Aunque las bestias no podían abandonar el laberinto, no había suficientes para establecer realeza. Jingu asimiló la gravedad y asintió, comprendiendo la seriedad. Con un gesto de profundo respeto, Dominique prometió dar lo mejor de sí, mientras Kim Jin-woo, ya en el exterior, recordaba la urgencia de usar las gemas caídas para sanar su laberinto. La interfaz le confirmó que tenía la cantidad suficiente para la tarea, y sin perder un segundo se marchó hacia la joyería. En la joyería, un hombre mayor se quejaba de la decadencia de los exploradores actuales y de cómo el precio de los monos lobo había caído. Kim Jin-woo, enfocado en el dinero, escuchaba las noticias. El primer piso de las mazmorras ya no rendía. El líder le aseguró al joyero que su contrato sería honrado. Su vida dependía de ello. El joyero, intrigado, le preguntó si conocía el laberinto y le ofreció información y una gran oportunidad, insinuando un trabajo lucrativo. El joyero le propuso cazar arañas del infierno, criaturas que soltaban enormes gemas caídas. Kim Jin-woo, guiado por su pragmatismo, se negó rotundamente. Eran monstruos de las profundidades y el riesgo no valía la recompensa. Insistente, el joyero intentó persuadirlo mencionando a su familia. Pero en lugar de ablandarlo, esa mención hizo que la atmósfera se congelara más rápido que un pingüino en un freezer. Una sombra oscura empezó a envolver a Kim Jin-woo y su ira, como un volcán a punto de erupcionar, crecía exponencialmente, presagiando algo terrible. Con una mirada que lava la sangre y el rostro contorsionado por una furia tan intensa que parecía el mismísimo diablo encarnado, Kim Jin-woo encaró al joyero, exigiendo saber si había investigado su pasado. Su voz, gélida y cargada en una amenaza palpable, dejó en claro la gravedad de su intrusión. El joyero, alarmado, intentó calmar a Kim Jin-woo, explicándole lo complicado que era trabajar con bebés de mazmorra y la responsabilidad de manejar objetos valiosos. Sus artículos, dijo, eran sospechosamente buenos. El hombre siguió explicando las vidas duras y llenas de tragedia de quienes se adentraban en el laberinto, mencionando cómo la mayoría había perdido a sus seres queridos. Pero justo cuando se refirió a la familia de Kim Jin-woo, este lo interrumpió abruptamente, su voz tan gélida que el aire se cortó. Con una advertencia escalofriante, Kim Jin-woo le prometió que nada similar volvería a suceder, dejando claro lo que ocurría cuando un bebé de mazmorra se volvía psicótico. El joyero, acobardado, asintió, prometiendo enviar el dinero. El joyero, aún bajo el escalofrío que la furia de Jin-woo le había provocado, suspiraba, con la certeza de que el pasado del líder era un abismo tan oscuro como un agujero negro sin fondo. Murmuró para sí que trabajar con bebés de mazmorra era, simple y llanamente, un infierno. De repente, Jin-woo fue arrastrado por una visión vívida y desgarradora de su pasado. Un grito espeluznante de un bebé de mazmorra resonaba en su mente mientras sombras monstruosas los perseguían sin piedad en la más absoluta oscuridad. La visión se intensificaba brutalmente. Un desgarrador "¿por qué?" y la mención de Duke Heiser resonaban en el vacío, mientras la figura sombría se cernía implacable sobre la pequeña criatura, un horror grabado a fuego en la memoria de Jin-woo. Los ojos rojos de la criatura se grabaron a fuego en su retina, una imagen persistente que lo arrancó de golpe al presente. Kim Jin-woo se despertó con un jadeo, su cuerpo empapado en sudor frío, de vuelta en la cruda realidad de su laberinto. Dominique, siempre atenta, se apresuró a su lado, su voz suave preguntándole si se encontraba bien. Jin-woo, todavía recuperándose del impacto, solo pudo pronunciar el nombre de su leal consejera. «Tuve un sueño sobre el pasado», confesó Jin-woo, su voz aún un poco tensa. Con su habitual serenidad, Dominique lo tranquilizó, asegurándole que todo aquello ya era parte de un pasado, un eco lejano que no debía perturbarlo más. Con una risa forzada comentó lo laberínticos que se veían los trabajadores Naga, aunque de inmediato se retractó. Admitió que, al pensar en ellos, se sentía extrañamente menos nervioso, como si la logística de su mazmorra fuera una extraña terapia. Con la mente más clara,
Jinwoo aprovechó para preguntar a Dominique sobre el estado de la mejora del laberinto. Ella le confirmó, para su sorpresa, que solo restaban 3 segundos para que el laberinto alcanzara el rango 3. La interfaz confirmó la actualización. El laberinto ahora era rango 3. Se añadieron 6 trabajadores Naga y, lo más importante, se activó el corazón del laberinto. Dominique le explicó un detalle crucial. Si ese corazón fuera destruido, todas las criaturas del laberinto se inhabilitarían al instante, un punto débil vital. Continuando su explicación, Dominique reveló que el poder del laberinto se incrementaba cada vez que lograban defenderlo. Y, lo más importante, la activación del corazón había alertado a todas las bestias de su presencia, preparándolas para el conflicto. De repente, una alerta estalló. Un enjambre de 20 ratas con cuernos se acercaba rápidamente. Jinwoo gritó: ¡Un ataque! Dominique, con voz urgente, le advirtió que un solo soldado Naga no bastaría para la defensa, necesitaban más tropas, y pronto. Al consultar la lista de invocaciones, Jinwoo notó que las unidades más poderosas requerían muchas más gemas caídas de lo esperado. A medida que el temporizador de las ratas seguía bajando implacablemente, Dominique lo tranquilizó, asegurándole que, a pesar del número, un solo soldado Naga sería suficiente para contenerlas por ahora. Dominique le explicó la equivalencia de poder. Un guerrero o sacerdote Naga valía por 2 soldados, un arquero por 3 y un mago por 5. Pero, ojo, les advirtió que los guerreros eran sorprendentemente vulnerables en el combate cuerpo a cuerpo, un detalle a tener muy en cuenta. Aliviado por la aclaración, Jinwoo tomó una decisión pragmática, anunciando que invocaría un soldado Naga y 2 guerreros. Se preparó para la invocación, mientras Dominique y los trabajadores observaban con expectación. Con la exitosa invocación de un soldado Naga y 2 guerreros, el laberinto se llenó con una nueva y vibrante energía. Jinwoo los observaba con una sonrisa de satisfacción, notando el imponente tamaño del soldado. Esto superó mis expectativas, pensó, listo para enfrentar desafíos aún mayores. Sin embargo, Dominique, con una expresión de preocupación, lo interrumpió. Le advirtió sobre la particularidad de los trabajadores Naga, criaturas derivadas de Nagas de alto nivel. Entre ellos, el más pequeño y aparentemente vulnerable provenía de la mismísima dama Naga heroica, lo que le confería una inesperada fragilidad. Aunque ese pequeño trabajador se movía un poco más lento, poseía un potencial oculto, muy superior a lo normal. Jinwoo, siempre pragmático, consideró dejarlo atrás, pero Dominique lo detuvo. Al instante, cambió de parecer y decidió convocar a todos los trabajadores Naga, incluyendo a los recién invocados. Dominique le recordó la importancia de honrar la primera batalla de los Nagas en su propio laberinto. Con una mirada decidida, Jinwoo prometió protegerlos a toda costa, asegurándose de que ningún peligro los tocara. Como muestra de su compromiso, le entregó una pequeña pero formidable arma al trabajador más diminuto. Con la pequeña arma firmemente sujeta en sus garras, el trabajador se preparó para la acción. Jinwoo, una sonrisa de confianza dibujada en su rostro, lanzó la orden final a todas sus unidades. ¡Ahora! Adelante, Nagas, los lanzó de lleno a la inminente batalla. Con una resolución implacable, Jinwoo empuñó su bastón. Esos ratas bastardas que osaron irrumpir en su laberinto, juró, pronto se darían cuenta de que habían caído directamente en la mismísima boca del lobo. Mientras tanto, en lo profundo de la cueva, las ratas con cuernos, comandadas por Tretch, estallaron en ruidosas celebraciones. Habían encontrado la estúpida cueva de serpientes y creían que la victoria ya era suya, sin la más mínima idea de la carnicería que les esperaba. Se burlaban del nuevo dueño serpiente, convencidos de que solo tendría serpientes excavadoras, no guerreras. Lo tildaban de estúpido por no haber preparado más tropas, inflados por la certeza de que su líder, Tretch, era el más inteligente de todos. Tretch, con un ego tan inflado que parecía haber comido un globo aerostático, se jactaba de su astucia y su fuerza, proclamando que la cueva de las serpientes pronto sería extinta. Sus secuaces, eufóricos, ya fantaseaban con el festín y cómo crecerían al destruir a sus enemigos, imaginando un futuro donde nunca más tendrían que huir de los depredadores. Con un grito unánime de «no más excavaciones», las ratas se lanzaron al ataque, blandiendo sus armas con desesperación y furia. Tretch, al frente de la carga, los impulsaba hacia adelante con un frenesí de «¡Ataque! ¡Ataque!». Una de las ratas, cegada por la embriaguez de una victoria anticipada, gritaba «¡Exterminen! ¡Mátenlos a todos!», mientras se mofaba de las unidades de Jinwoo llamándolas una serpiente bebé, desestimando por completo la amenaza inminente. Los pequeños trabajadores Nagas se encogieron asustados, susurrando «¡Shh!
mientras Tretch, el líder de las ratas, los identificaba. «¡Maten a la serpiente bebé!», exclamó, apuntándolos directamente con su arma, listo para asestar el golpe final. Pero justo en ese instante de furia y resolución, Kim Jin-woo apareció, se interpuso entre el golpe letal y sus vulnerables trabajadores. Con un movimiento inesperado de su bastón, desvió el ataque de Tretch, protegiendo a los suyos en el último segundo. Con una mirada gélida y determinada, Jin-woo se plantó firmemente en el campo de batalla. Girándose hacia sus nagas, con la autoridad que solo un verdadero líder posee, les gritó: «¡Nagas, prueben su valía!». La batalla se desató a su alrededor. Con un rugido ensordecedor, la horda de ratas liderada por Tretch se lanzó al asalto. Su orden resonó: «No dejen a nadie vivo», convencidos de que la victoria les pertenecía por completo. La masacre había comenzado, pero su euforia se desvaneció de golpe cuando, de la nada, una de ellas fue impactada por un ataque brutal. El grito de «trampa» resonó en la cueva, revelando la futilidad de su confianza inicial ante el poder oculto del laberinto. Kim Jin-mo, el enigmático maestro del laberinto, se cernía sobre Tretch, ahora sometido y herido. «¿Estás satisfecho con esta existencia de excavador?», le preguntó, su voz cargada de una extraña compasión. Tretch, con voz quebrada, confesó que si no excavaba, sus poderosos dueños lo devorarían sin piedad. Jin-mo, con una astucia digna de un zorro, le reprochó su falta de visión. «Podría contárselo a tus dueños», le insinuó, haciendo que Tretch temblara de pánico. Luego lanzó una pregunta que lo dejó perplejo. «¿Y si vos pudieras ser el dueño?». La impactante propuesta de Jin-woo resonó en la mente de Tretch mientras sus desesperados seguidores le rogaban: «¿Qué vamos a hacer ahora?». En respuesta, Jin-woo les mostró la esfera brillante del corazón del laberinto y explicó que si Tretch la comía, se volvería lo suficientemente fuerte para protegerlos a todos. Impulsados por la promesa de Tretch de no ser jamás comida de nuevo, sus secuaces se unieron a la causa dispuestos a luchar por esta nueva oportunidad. Antes simples excavadores, ahora clamaban por la visión de su líder: comer la esfera y ganar un poder inmenso para salvarlos del horror de ser devorados por sus antiguos amos. Mientras Tretch se abalanzaba sobre la esfera, a punto de devorarla, Dominique, alarmada, gritó: «¡Maestro!». En ese instante, la mente de Jin-woo se inundó con un doloroso recuerdo del pasado, una sombra oscura de su trauma, mientras Tretch masticaba la esfera con una voracidad que haría que un dragón, si existiera y fuera un crítico culinario, le diera 10 estrellas Michelin por el entusiasmo. El impacto del intento de Tretch de absorber el poder fue tal que las pequeñas criaturas naga en la distancia se desplomaron, víctimas de la onda expansiva de su temeraria ambición. El sistema del laberinto rugió con una advertencia: «El altar ha sido atacado, durabilidad disminuyendo drásticamente». Jin-woo observaba, estupefacto. «¿Qué? No puede ser», exclamó mientras la esfera del corazón del laberinto, ahora expuesta, pulsaba con una luz turquesa. Aún así, se observaban las grietas causadas por el ataque. Su brillo, aunque todavía potente, mostraba signos claros de la reciente agresión. Jin-woo analizó el fallido intento de Tretch de destruir el corazón. Comprendió que el líder rata solo buscaba la libertad para su especie, y que su ataque había sido un acto de desesperación, aunque inofensivo para el núcleo principal. Aunque el corazón había resistido el embate, Jin-woo reflexionó sobre lo cerca que estuvieron de un desastre irreparable. Dominique les sugirió castigar a Tretch, pero Jin-woo decidió no hacerlo, viendo el valor potencial en la lealtad de la rata. Jin-woo se sorprendió por la aparente debilidad de las ratas, pero Dominique aclaró que solo tenían números, no fuerza bruta. Insinuó una historia más profunda sobre la Gran Guerra, donde los humanos solían usar a estas criaturas como meros trabajadores. Mientras Jin-woo observaba el imponente trono de Naga, Dominique le explicaba cómo su gigantesco cuerpo se movía con una agilidad sorprendente, una danza pesada pero precisa. El centro de su larga cola, un cúmulo de energías misteriosas que se alzaba imponente, era la clave. Era el momento de ver el verdadero poder de los nagas, le instó Dominique. Mientras tanto, en otro rincón, una figura sombría lamentaba la ignorancia de su maestro, recordando la invasión y el despliegue de sus tropas. Una única unidad heroica, flanqueada por 4 soldados comunes. Se reveló entonces que 20 de sus trabajadores habían sido enviados para evaluar la fuerza de Gingu, un error fatal que sus subordinados ahora, con la cabeza baja, no dejaban de lamentar. Paralelamente, el enigmático dueño de las ratas, con una mirada gélida, dictaba nuevas órdenes, preparándose meticulosamente para una gran guerra. Este misterioso líder consideraba una burla dejar una contienda de tal magnitud en manos de un simple mercenario, incluso si el imperio creía que eran descendientes de dragones.
Su laberinto, por ahora frágil como un castillo de naipes, prometía, sin embargo, ser un bonito espectáculo para sus ojos hambrientos de poder, aunque fuese solo un aperitivo antes del banquete principal de la aniquilación total. La pantalla de victoria no dejó lugar a dudas. Jinwoo había triunfado sobre todas las ratas con cuernos, derrotadas por completo. Los nagas habían ganado una valiosa experiencia, y la carisma de su maestro había aumentado, otorgándole el título de comandante principiante. Dominique, exultante, lo felicitó, aunque Jinwoo permanecía pensativo. Le explicó a Dominique que el cuarto del dueño había sido forzado, y si el corazón del laberinto no hubiera sido el objetivo principal, ellos o los trabajadores naga habrían sufrido graves consecuencias. La amenaza del duque Gyuser era constante, dijo, y exigía defensas urgentes. Con voz firme, Jinwoo se dirigió a sus nagas, instándolos a atesorar la alegría de la victoria, pero sin dormirse en los laureles, pues no había tiempo para distracciones. «Este lugar es el Gyuser», les recordó Jinwoo con vehemencia, su voz resonando en el laberinto. «El débil muere y el fuerte sobrevive». No podían permitirse el lujo de celebrar una victoria sobre debiluchos, pues el laberinto naga seguía siendo frágil. Sin embargo, Dominique, con un aura inspiradora, lo interrumpió y proclamó el inicio de un nuevo capítulo en la historia naga. Mostró las riquezas acumuladas y prometió que el almacén se llenaría de tesoros. «Este lugar se convertirá en una fortaleza», exclamó, señalando la inminente construcción con una determinación que contagiaba a todos. Con una sonrisa confiada, Jinwoo concluyó la arenga, prometiendo a sus nagas que sus nombres serían recordados por siempre, que ellos mismos se convertirían en leyendas vivientes de este nuevo y poderoso laberinto. Muchos días pasaron desde aquella batalla. Los cadáveres de las ratas y sus armas fueron procesados y almacenados, lo que redujo significativamente los costos de mantenimiento de las unidades. Jinwoo lideraba personalmente a 3 trabajadores naga en la excavación de una cueva minera, mientras otros obreros, siempre escoltados, recolectaban recursos como plantas y minerales. Planeaba establecer un campamento de patrulla y minería cercano, pero para eso necesitaba nuevas unidades, las cuales no podía invocar por la escasez de gemas caídas. Para obtener dichos recursos, Jinwoo se encontró con un mercader mostrándole un cuerno de rata. El mercader, un tipo con experiencia, le confirmó que todo lo encontrado en el laberinto era vendible, como los cuernos de gamuza. Jinwoo preguntó por gemas caídas, pero el mercader no había conseguido ninguna recientemente. Dando por terminada la transacción, Jinwoo prometió transferir el dinero. Luego inquirió al mercader sobre las arañas del infierno, mencionadas en su última conversación, dejando entrever que serían su próximo objetivo para obtener más recursos. Jinwoo, con la urgencia de seguir mejorando su laberinto, continuaba su conversación con el mercader, preguntando ahora por la escasez de gemas caídas. El mercader, sin poder ofrecerle ninguna, le sugirió que si lo que buscaba era dinero, debía apurarse y unirse al segundo equipo de avance para la expedición, ya que el primero ya había partido. Intrigado por su prisa, el mercader no pudo evitar preguntarle por su nivel. Con una franqueza que lo dejó boquiabierto, Jinwoo reveló que había nacido en el piso 12, lo que lo convertía en un bebé de mazmorra de nivel 12, el más alto de toda Corea. El pobre hombre quedó estupefacto, dándose cuenta de que tenía frente a sí al ser más poderoso de todo el país. Pero Jinwoo, ajeno a la conmoción que causaba, no lograba comprender por qué tanto revuelo por su nivel. Confesó al mercader que, tras escapar del laberinto, no sabía nada del mundo exterior ni de lo que realmente implicaba ser un bebé de mazmorra. El astuto mercader, captando la oportunidad, se ofreció a explicarle todo de la manera más sencilla posible. Así, el mercader empezó a dibujar y gesticular, ilustrando cómo se clasificaba a los bebés de mazmorra por niveles. Explicó que los de nivel 1 a 3 poseían una fuerza comparable a la de un adulto promedio, mientras que los del 4 al 6 eran tan temibles como los soldados Gyuser. Más allá, los niveles 7 a 9 ostentaban una fuerza colosal, lo que a menudo los volvía arrogantemente peligrosos debido a su inmenso poder.
Continuando con su improvisada lección, el mercader describió los niveles superiores, desde el 10º piso, como un verdadero territorio cósmico donde muy pocos humanos sobreviven. Además, en esas profundidades existían individuos con poderes especiales, una revelación que dejó a Jingu asombrado por la vasta inmensidad del mundo. El mercader le preguntó a Jingu si él mismo poseía alguna habilidad especial, algo como la capacidad de lanzar fuego o rayos láser. Jingu le explicó que su fuerza residía en su cuerpo, pero que, paradójicamente, sin armas, su cuerpo entero se convertía en un punto débil. Una expresión de asombro, mezclada con preocupación, se dibujó en el rostro del mercader. Algo exasperado, el mercader le pidió a Jingu que dejara de alardear, pero aún así le ofreció unirse a la próxima expedición. Le prestaría el equipo necesario y le aseguró que no se preocupara por el horario. Solo le pidió que, por favor, no causara ningún desastre. Jingu, agradecido por la oportunidad, aceptó sin dudar. Para unirse, Jingu debía forjar una tarjeta de identificación y una firma, un proceso que, sorprendentemente, lo dejó agotado. La escena cambió. Jingu se dirigió a sus fieles trabajadores Naga, prometiéndoles que sus nombres serían recordados por siempre, que se convertirían en verdaderas leyendas vivientes de su laberinto. Mientras Jingu inspiraba a sus Nagas, Dominique, con una reverencia respetuosa, se apresuró a entregarle un informe detallado. Le comunicó que la excavación en la cueva minera avanzaba de maravilla y que ya habían recolectado una buena cantidad de gemas, plantas y minerales de las vetas. Dominique le informó además sobre el eficiente procesamiento de las ratas, lo que estaba reduciendo significativamente los costos operativos. Jingu entonces, sin perder un segundo y con la eficiencia de un reloj suizo, utilizó una gema caída recién obtenida, transformándola de inmediato en la energía vital para su laberinto, lo que le permitió invocar una nueva y poderosa unidad Naga. Dominique le aseguró a Jingu que podía invertir las gemas sin dudar, pues no eran necesarias arriba o fuera del laberinto. Jingu, por su parte, le explicó que no estaría en el laberinto por un tiempo. Debía atender una expedición a las arañas del infierno, cuyas gemas eran vitales para el crecimiento y fortalecimiento de su fortaleza. De repente, una nueva unidad, un arquero Naga, apareció, al que Jingu describió como el verdadero trabajador. Inmediatamente le ordenó resguardar la entrada junto al soldado Naga. Dominique, viendo la nueva invocación, confirmó una vez más que las gemas caídas escaseaban, validando la necesidad urgente de la inminente expedición. Jingu decidió reservar 2 gemas caídas más, previendo futuros costos de mantenimiento. Luego, dirigiéndose a Dominique, le preguntó si era posible ajustar el tamaño del portal por el que él atravesaba para entrar y salir del laberinto. Unos momentos después, fuera del laberinto, en la puerta Paju Yuser, Jinwu y un equipo de 22 exploradores se preparaban para una misión crucial. Li Yunyong, el experimentado comandante de la expedición, les informó con seriedad que su objetivo era someter a las temibles arañas del infierno en el 2º piso y regresar en menos de 2 semanas. El líder de la expedición, Li Yunyong, detalló la composición del equipo: 7 guerreros de asalto y 8 trabajadores, sumando 15 personas. Les explicó que su nivel se verificaba en el brazo derecho, y tras un asentimiento general, la tensa reunión llegó a su fin. Con una orden concisa, el comandante dio la señal para que el equipo avanzara. Jingu, junto al resto del grupo, observó cómo las imponentes puertas de la puerta Paju Yuser se abrían lentamente, revelando la entrada al peligroso 2º piso. «Como estamos lejos del escuadrón inicial, nos moveremos rápido», les informó el comandante con seriedad. Una breve oración se elevó en el aire, pidiendo que todo saliera bien, mientras el equipo se preparaba para adentrarse en las profundidades de ese laberinto. Pero apenas dieron los primeros pasos, un grito desgarrador rompió la calma. «¡Sálvenme!», clamó un hombre mientras una lagartija de cola de látigo lo atacaba brutalmente. El pánico se desató entre los exploradores novatos, quienes, de golpe, se toparon con la cruda realidad del peligro latente. Era como una fiesta de cumpleaños donde la piñata era un lagarto asesino y los dulces, la desesperación. «Su lengua está bloqueada, así que apúntenle a la cola», ordenó el comandante con urgencia. «Golpeen la axila, la pierna delantera, no la trasera». Algunos exploradores murmuraban que las recompensas por estas criaturas no justificaban el esfuerzo. Tras una batalla extenuante, la lagartija cayó y el equipo tomó un merecido respiro. Los exploradores comentaban la baja en la calidad de los nuevos reclutas, lamentando que 10 años después de la guerra, los útiles ya se habían enriquecido y desaparecido. «Honestamente, la mayoría de estos tipos están endeudados», se oyó decir a uno.
Otros señalaron que no esperaban que esa gente peleara bien. Era la misma historia de siempre, cobradores de deudas muriendo. Pero su charla se interrumpió de golpe cuando la tierra tembló. De repente, un monstruo de nivel 7, un auténtico jefe, surgió de la nada, atacando con una furia inusitada que lava la sangre. El comandante, con la experiencia tallada en su rostro, no pudo evitar que una punzante pregunta se formara en su mente, casi una resignación silenciosa. ¿Estamos aquí para la muerte? El monstruo, tras ser abatido, yacía inerte. «Está muerto. Puedo sentirlo», confirmó el comandante, instando al equipo a moverse rápido antes de que la sangre se esparciera. Les recordó que debían recoger las gemas caídas, sin olvidar la descoloración de la piel. «Tus habilidades son bastante buenas», reconoció el comandante, observando a Jinwoo. Comentó que la piel de la lagartija de cola de látigo era resistente. Jinwoo solo pudo escuchar, inmerso en sus pensamientos sobre el combate. Con un tono más serio, el comandante aconsejó a Jinwoo no desperdiciar su energía mostrando tanta fuerza, pues necesitarían esa mano de obra más adelante. La confusión se dibujó en Jinwoo. ¿Hice algo mal? El comandante insistió. No, es preocupante. Hasta una persona normal puede verlo y pronto una cara familiar aparecerá. Pero si desperdicias tu energía aquí te agotarás, reiteró el comandante, su preocupación palpable. Aunque Jinwoo aseguró estar bien, el líder seguía inquieto. Otro explorador anunció que era hora de moverse hacia el punto seguro, a 1 hora de distancia. Jinwoo preguntó si dejarían atrás a los heridos. Como dije antes, ¿quieres ayudar a las bestias heridas por 10 centavos? Respondió el comandante con fría indiferencia. Añadió que a nadie le importaba si vivían o morían. La cruda revelación golpeó a Jinwoo. Entonces, ¿ese tipo era un bebé de mazmorra? Una semana más tarde, en la entrada del segundo piso de Yuser, el equipo informó sobre la recolección de 2 pieles de lagarto y sin más bajas. La emoción estalló al ver las gemas caídas. 200 por persona. La expedición fue un éxito rotundo en la adquisición de recursos. La euforia inicial por las gemas caídas se disipó rápidamente. Apenas 200 por persona era una miseria, un chiste cruel para quienes habían arriesgado la vida en el segundo piso de Gaisuber. El aire se llenó de quejas amargas, la frustración crecía ante la recompensa tan escasa. Mientras seguían discutiendo la dudosa ganancia y las flaquezas de los novatos, una interrupción inesperada los heló. Un par de ojos brillantes emergieron de la penumbra. Jungtep, con voz tensa, alertó al comandante sobre un nuevo e inminente problema. Una exploradora, la voz quebrada por el miedo, susurró que el horror se estaba esparciendo como una plaga. Otro miembro del equipo gritó sobre la extraña amenaza. Vienen brazos caídos, pero nuestros muchachos no se mueven por el aire. La situación era distinta. Letal. El grupo apenas procesaba esto cuando el comandante bramó. ¡Prepárense para la batalla! La oscuridad reveló siluetas con garras y sombras, como si el infierno mismo hubiera convocado una reunión de socios y ellos fueran el catering. Sin perder un segundo, Yuntai lanzó una bengala que desgarró la penumbra, y al instante, el terror tomó forma. Cientos de arañas del infierno, con sus ojos rojos refulgentes, surgieron de las profundidades, revelando la verdadera magnitud de la horda. «¡Eso es un humano! ¡Esa cosa!», exclamaron algunos, pasmados. El comandante, reconociendo a las criaturas, las identificó como arañas Gayuser y ordenó una retirada inmediata. Pero la advertencia llegó tarde. «Jin-Yong, atrás de vos». Jinwoo, sin dudarlo, activó su camuflaje, fundiéndose con el entorno. Con la mirada fija en el enemigo, instó a los exploradores a moverse rápido, demostrando su determinación en la lucha. Las bengalas empezaron a apagarse, devolviéndolos a la oscuridad. Jinwoo les recordó buscar una nueva fuente de luz y no detenerse. Mientras tanto, él, con una agilidad sorprendente, esquivaba los embates de las criaturas, luchando sin descanso. «¡Bengala! ¡Rápido!», gritó Jinwoo, lanzando otra que iluminó la vasta extensión de la caverna. La luz reveló un espectáculo escalofriante. Un mar de arañas del infierno, una horda interminable, inundaba cada rincón. En medio de la frenética batalla, un explorador con la expresión endurecida por el pavor y la adrenalina se encontró cara a cara con una de las monstruosas arañas. El equipo, impulsado por el instinto de supervivencia, se lanzó al ataque. Superando el miedo inicial, asestaron golpes precisos, cortando las robustas patas y abriéndose camino entre la implacable marea enemiga. Con un acto de heroísmo, uno de ellos gritó, Yunhoi lanzó un fragmento de araña para desviar a una criatura, mostrando ingenio en la desesperación. «¡Listo!», exclamó otro, al neutralizar a una de las arañas. Su cuerpo inerte cayó al suelo, un pequeño triunfo en la inmensa lucha que aún los rodeaba.
La batalla continuaba, y la resistencia de las arañas del infierno comenzaba a ceder. Sus patas se fracturaban y sus cuerpos caían sin cesar, marcando el progreso en su sangrienta lucha. La brutal batalla seguía su curso. Gigantescas arañas se desmoronaban, sus patas se quebraban bajo golpes precisos. Un explorador, con el rostro tenso por la adrenalina, observaba el caos, mientras una voz resonaba. «La limpieza de Yonho es... torpe», exclamó la voz. El atacante caía de forma poco elegante entre los restos de la criatura, revelando que la supervivencia en esta lucha exigía una torpeza calculada para seguir. Sin un segundo de tregua, otra araña se abalanzó, pero un golpe certero de un explorador la frenó en seco, interrumpiendo su avance con una determinación férrea. Resonó el impacto. Luego, con un grito de guerra que retumbó en la caverna, un explorador se lanzó con furia, desatando una ráfaga de golpes que pulverizaron la resistencia de las monstruosas patas de la araña, donde la fuerza bruta era su única aliada. En medio de todo ese frenesí, un explorador se detuvo un instante, buscando quizá una estrategia, observando el combate con una mirada penetrante, como si pudiera contar cada sombra o movimiento. Inmediatamente después, la espada de otro explorador cortó el aire con precisión letal, mientras un compañero, con reflejos felinos, esquivaba una embestida mortal de las arañas. La coordinación era vital. De pronto, un explorador se vio en aprietos, y una voz, con la indignación a flor de piel, clamó: «¿Qué significa esto? ¿De verdad vas a dejar morir a tu camarada? ¡Qué indignante!». La cruda realidad del abandono, algo que Jinwoo conocía bien, lo golpeó con fuerza, mientras otros confundidos cuestionaban el sentido de la lucha. El comandante, Lee Jun-young, con voz imperiosa, instó a su equipo a prepararse, enfatizando la necesidad de recordar: «Presten atención, somos humanos normales». Su advertencia era un mensaje claro para Jinwoo, que no debía mostrar demasiada fuerza, pues la sombría amenaza de los bebés de mazmorra resonaba peligrosamente en el aire. Pero en un estallido de poder, Jinwoo se lanzó contra las arañas, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. La habilidad de camuflaje le permitía moverse con una velocidad inhumana, desatando una furia que dejó a los demás exploradores en estado de shock. «¡No!», exclamaron, mientras el eco de sus gritos llenaba la caverna. Uno de ellos, visiblemente aturdido por la exhibición, murmuró incrédulo: «¿Es nivel 7? La figura de Jinwoo, un torbellino de letalidad en medio de la horda de arañas, se cernía como una sombra imponente, un verdadero rey del caos. Con el caos momentáneamente contenido, el comandante ordenó revisar a los heridos. Varios exploradores, extrañamente energizados, se sentían calientes y listos para seguir. Otros, confusos, solo murmuraban: «Qué raro», como si hubieran ganado la lotería del bienestar, pero sin la resaca. La calma post-batalla dio paso a las preguntas. «¿Qué es esto?», se cuestionaban, pues los registros indicaban que las arañas de pisos profundos eran más débiles. «Estas eran más fuertes», exclamaban, debatiendo si ellos eran los débiles o las criaturas, una contradicción que generaba profunda inquietud. Un explorador, que parecía ser el comandante, examinaba un espécimen con detalle. «Menos mal que trajimos esto, pero no, estas no son arañas del infierno». Aunque de la misma especie, notó diferencias cruciales. Las arañas del infierno son mucho más grandes. Esta no tiene esqueleto, y su epidermis es débil. Un misterio se abría paso. La discusión continuó, debatiendo si eran una subespecie o una forma superior, con un estilo de lucha diferente. «Las arañas son organismos cuidadosos», explicó uno, a lo que otro inquirió. «¿Por qué cuidadosos?». La respuesta llegó: «Porque luchamos contra una trampa. Una araña nos habría atacado primero». El enigma de la emboscada crecía. En la penumbra de la mazmorra, un explorador examinaba las densas telarañas, notando algo extraño. No eran meras trampas para presas, sino hilos intrincados tejidos con una astucia casi diabólica, diseñados para engañar a cualquier incauto. Mientras la tensión aumentaba, Jinwoo sentía una intención asesina tan palpable que casi se palpaba en el ambiente. Era imperativo bloquear la entrada cuanto antes, aunque algunos dudaban si disponían de las reservas necesarias para tal tarea. Confundidos, otros exploradores se preguntaban por qué la batalla no terminaba, especulando que el verdadero adversario se revelaría más tarde. Pero Jinwoo, su aguda perspicacia, ya intuía que la araña del infierno, la verdadera, acechaba en las sombras. Un suspiro de alivio prematuro escapó de los exploradores, que creyeron que el peligro había pasado y solo debían esperar para matar al monstruo cuando éste apareciera. Sin embargo, Jinwoo los corrigió de inmediato.
Lo que habían combatido hasta ese momento no era la temida araña del infierno. Como si sus palabras hubieran invocado la calamidad, una criatura monstruosa, la auténtica araña del infierno, emergió con un grito atronador. Su furia era desmedida. Un cóctel explosivo de rabia, al verse herida por lo que consideraba un insecto microscópico. La colérica bestia les negaba incluso el consuelo de una muerte digna, desatando su ira y sembrando el pavor entre los exploradores, quienes, desesperados, gritaban para alejarse, mientras uno de ellos exclamaba: «Es una araña del infierno». Un grito ensordecedor, surgido de su monstruosa boca, infundió un miedo paralizante en el corazón de los exploradores. Con un estruendo que hizo vibrar las entrañas de la tierra, la colosal reina araña del infierno se reveló por completo, su figura imponente dominando el paisaje subterráneo, mientras innumerables arañas más pequeñas surgían de las profundidades de la cueva, rodeándola. Un escalofriante alarido de la araña resonó, un sonido gutural que hizo temblar el suelo y la determinación de los exploradores, quienes la observaban con rostros pálidos y el terror reflejado en sus ojos. «¡Se acercan!», gritó el comandante Lee Jung-yong, urgiendo a su equipo a reaccionar y prepararse para el inminente ataque. Mientras tanto, un explorador, aterrado, le advirtió a Jingu sobre el peligro de las arañas del infierno. Un escalofrío recorrió a Jingu al escuchar un grito de agonía. Un explorador había caído y estaba siendo brutalmente atacado por una de las arañas más pequeñas. La escena lo transportó a dolorosos fantasmas de su pasado, recuerdos que aún lo atormentaban. El explorador caído, desesperado, suplicaba ser salvado, repitiendo una y otra vez que no quería morir. Otros miembros del equipo, confundidos, cuestionaban la inacción de Jingu, llamándolo por su nombre con urgencia, sin entender por qué no reaccionaba. Jingu, con una expresión de profundo arrepentimiento, finalmente se disculpó. El comandante, con voz firme pero apremiante, explicó la aterradora situación. Había 2 bebés de araña del infierno y una reina. Urgió a usar los explosivos restantes para abrir una salida, pues el tiempo se agotaba. En medio del caos, un explorador, ingenuo ante la magnitud del peligro, le preguntó a Jinwoo si tenía experiencia con las arañas del infierno, como si eso fuera una ventaja en aquel infierno. De repente, un impacto brutal resonó por el lugar. Los demás exploradores, sumidos en la desesperación, se preguntaban dónde estaban los bebés de mazmorra avanzados, mientras otro les revelaba la cruda verdad. Ya no quedaban, eran el menú principal de estas bestias, meros bocadillos esperando ser devorados. Desesperados, uno consultó cuánto faltaba para que las bombas estuvieran listas, recibiendo como respuesta un escueto: «Solo un poco más». Alguien más cuestionó por qué se daban por vencidos y la explicación fue simple y demoledora, porque lo dijo un aragnólogo. Las arañas se acercaban sin pausa. Un explorador, con una frialdad espantosa, murmuró sobre el objetivo original de la expedición y el pobre tipo que había muerto, tildándolo de descuidado. Parecía que su vida no valía nada en esta situación. De repente, otro explorador, cegado por la locura y la desesperación, se lanzó de frente contra la colosal araña. Jinwoo, atónito, le gritó con una furia apenas contenida: «¿Estás loco? ¿Quieres que te maten, pedazo de animal?». El impacto lo lanzó por los aires. El golpe fue brutal, y el explorador gritó de dolor al sentir la dureza de la araña, cayendo aparatosamente mientras el resto del equipo se preparaba para un nuevo ataque. «¡Viene otra!», gritaron con terror, viendo cómo una segunda araña del infierno, otro de los bebés colosales, emergía de las sombras, lista para unirse a la masacre. Un destello cruzó el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Jinwoo se interpuso entre los aterrorizados exploradores y la monstruosa araña, desviando su brutal ataque con una rapidez y fuerza que los dejó sin aliento. Fue como ver a un héroe de acción de película clase B, pero en el buen sentido. Un verdadero crack. El poder de Jinwoo era tan abrumador que las rocas volaron en pedazos, dejando a los exploradores boquiabiertos. ¿Era aquello un humano o un monstruo?, se preguntaban, mientras el comandante los apuraba para que dejaran de mirar y corrieran. Jinwoo aterrizó con gracia, y la bebé araña lo observó con una furia redoblada, dispuesta a vengar el insulto de haber sido desafiada. Jadeando levemente, Jinwoo se enderezó, con una mirada gélida y decidida. Las 2 bebés de la araña del infierno se le enfrentaban, y él, sin inmutarse, las desafió con una pregunta que sellaría su destino. «¿Así que ustedes 2 van a pelear contra mí?». Jinwoo, con su brazo envuelto en una energía brillante, se alzaba imponente en la oscuridad de la mazmorra. Su figura irradiaba un aura electrizante, dejando claro a todos que no había llegado para jugar, sino para dominar el lugar por completo.
De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la caverna. La tierra temblaba y se desquebrajaba bajo la inmensa presión de su poder. Los exploradores, aterrorizados, solo podían observar el caos desatado, con el pánico reflejado en sus rostros. Mientras Jinwoo se disponía a desatar toda su furia, un explorador, aún en shock, preguntó si las bombas estaban listas para la retirada. La respuesta fue un rotundo sí. Aunque el comandante los instaba a huir, la mirada de los exploradores revelaba la verdad. Jinwoo ya no era solo un humano. Con una velocidad vertiginosa y una fuerza descomunal, Jinwoo se lanzó contra una de las arañas colosales. Su espada, imbuida de energía brillante, impactó con tal brutalidad que la criatura se tambaleó y el suelo se resquebrajó aún más bajo sus pies. El golpe resonó con una explosión de energía, y la espada de Jinwoo se clavó en el cuerpo quitinoso de la araña del infierno, liberando una onda de choque que destrozó las rocas circundantes mientras los exploradores se cubrían, aterrados. El comandante Lee Jun-jung, con la voz temblorosa, le gritó a Jinwoo, preguntándose qué era exactamente. Sabía que escapar de esas arañas era imposible, y atónito por el poder que acababa de presenciar, ordenó la retirada inmediata de su equipo. Jinwoo, dejando atrás a los exploradores que huían despavoridos, se mantuvo firme en medio de la desolación. Con una mirada decidida, les indicó que se verían afuera, pues su verdadera batalla apenas comenzaba. La cueva se extendía ante él. Con una sonrisa gélida y desafiante, Jinwoo observó a las dos colosales bebés arañas del infierno. ¿Se están riendo de mí?, murmuró con desdén. «Qué grupo ridículo de arañas. Para mí solo me deshice de un par de molestias. Vamos a divertirnos un poco». Entonces, en medio de la oscuridad de la caverna, una grieta de luz cegadora se abrió ante Jinwoo, rompiendo la tierra y el aire con una potencia abrumadora. Las palabras «Portal», «Gate Open» resonaron en su mente, anunciando la apertura de algo increíble. Desde su perspectiva, se alzaban sus fieles invocaciones. Los imponentes guerreros Naga emergían del portal, listos para la batalla. La dama Naga heroica, Dominique, también estaba presente, su figura majestuosa prometiendo un apoyo inquebrantable. Con la autoridad de un verdadero rey, Jinwoo comenzó a dar sus órdenes. Él mismo se encargaría de una araña del infierno, mientras dos guerreros harían lo propio con la otra. Los soldados protegerían el portal, y los arqueros brindarían cobertura a distancia. Observando a la araña más grande, Jinwoo analizó su tamaño descomunal y la fragilidad del entorno. Pensó que su masivo cuerpo podría colapsar la cueva si no tenían cuidado, deduciendo que por eso el monstruo había esperado hasta ahora para atacar. «Dueño», exclamó Dominique, mientras las arañas más pequeñas se acercaban ominosamente. Jinwoo, con urgencia, le indicó que se mantuviera dentro del portal, protegiéndola, y afirmó que se encargarían rápidamente de los monstruos más jóvenes, con una seguridad absoluta. Jinwoo aseguró que no había de qué preocuparse, despreciando a las arañas del infierno como apenas mejores que ratas comunes. Con la mirada endurecida y un brillo en los ojos, el maestro del laberinto dio su orden final: aniquílenlas, no dejen ni una sola viva. El maestro del laberinto, Jinwoo, había dado una orden final: aniquilación total. Para él, las arañas del infierno no eran más que un montón de chatarra con patas, listas para ser reducidas a polvo por su inmenso poder. Sin perder un segundo, Jinwoo se lanzó al ataque con una agilidad asombrosa, su espada cortando el aire mientras se abría paso entre las criaturas más pequeñas, moviéndose sin esfuerzo aparente. Mientras Jinwoo se encargaba del frente, sus invocaciones no se quedaban atrás. Desde las sombras, un arquero Naga, con el arco tenso, preparaba su ataque para desatar una lluvia de flechas sobre cualquier monstruo que se atreviera a desafiarlos. Cada flecha era impulsada con una precisión letal, atravesando el aire antes de clavarse en las arañas, provocando explosiones de energía que sacudían los cimientos de la cueva. El impacto resonaba en la caverna, aturdiendo a las arañas cercanas. Jinwoo, con su agarre firme en la empuñadura, observaba la eficacia de sus unidades, satisfecho con la masacre que se desarrollaba ante sus ojos. Un guerrero Naga, con su imponente figura, se abalanzó sobre otra de las arañas, desatando una ráfaga de golpes que la criatura apenas pudo resistir. La coordinación de las fuerzas de Jinwoo era, como siempre, impecable. Mientras sus guerreros continuaban el asalto implacable, Jinwoo evaluaba la situación. Una de las arañas, visiblemente herida, retrocedía, confirmando que la estrategia de su ejército era efectiva y eficiente. El maestro del laberinto sonreía para sus adentros, pues la batalla iba mejor de lo que esperaba. Sus arqueros no le erraban ni a un fantasma en una sala de espejos,
y los soldados estaban haciendo un trabajo espectacular. Pero la confianza se hizo añicos. De repente, un grito de alarma cortó el aire. ¡Dueño! Era Dominique, advirtiéndole que la colosal reina araña había empezado a moverse, una señal inequívoca de que el verdadero peligro apenas comenzaba a desatarse. Un rugido atronador sacudió la caverna, y la monstruosa reina araña del infierno emergió de las profundidades. Su presencia descomunal eclipsaba todo a su paso, liberando una ola de puro terror entre los presentes. El rostro de Jingu se endureció ante la amenaza. Las notificaciones del sistema informaron que su fuerza de combate había superado el umbral, cancelando cualquier efecto de miedo. Pero su mente solo podía pensar en sus nagas. ¿Y qué pasa con ellos? La brutalidad de la reina no tardó en golpear a sus unidades. Un soldado naga ha recibido una herida fatal. Un soldado naga ha muerto. La voz de Dominique y los arqueros resistían, pero el costo era innegable. Un guerrero naga ha recibido una herida fatal. La furia encendió los ojos de Jingu al ver a sus fieles nagas caer. Su brazo volvió a irradiar esa energía electrizante, y con determinación inquebrantable, se lanzó de nuevo al combate, directamente contra la colosal reina. Su espada, una vez más, brilló con una intensidad cegadora al impactar contra la reina, desatando una onda de choque devastadora. En medio del caos, la preocupación por Dominique lo invadió. «Dominique, Dominique, respóndeme», gritó. La monstruosa reina araña, una fuerza de pura destrucción, continuaba su asalto. «El portón está en peligro», gritaban, mientras las notificaciones del sistema confirmaban, una tras otra, la caída de más nagas. Jingu, con el corazón apretado por la brutalidad que diezmaba a sus leales soldados, sentía la impotencia y la furia crecer en su interior. Impulsado por esa ira hirviente, se lanzó sin dudarlo contra la colosal criatura. Su espada, ahora cargada con una energía electrizante que parecía vibrar con vida propia, impactó con una fuerza devastadora, desatando una onda de choque que sacudió la caverna hasta sus cimientos. Enfurecida por el golpe, la reina araña desvió su atención del vulnerable portón, fijando sus múltiples ojos en Jingu. Dominique, la consejera, no tardó en expresar su alarma. «Dueño, ignorar la puerta es demasiado peligroso», mientras un pequeño naga observaba la titánica confrontación. Jingu, sin concederle ni un segundo de tregua, se movía como un fantasma sobrehumano. Sus movimientos, fluidos y precisos, le permitían esquivar cada embate furioso de la reina, difuminándose en el aire mientras preparaba, implacable, su siguiente arremetida. A pesar de su tamaño y resistencia, la colosal reina araña gemía de dolor. Las heridas abiertas por la espada de Jingu sangraban sobre su piel quitinosa, y sus ojos rojos, ahora llenos de una mezcla de furia y agonía, brillaban con una intensidad aterradora en la penumbra de la cueva. Con un brazo irradiando una energía que era pura voluntad, Jingu forzó a la reina a retroceder el impulso de su ataque imparable. Una sonrisa de satisfacción, casi una mueca de alivio, se dibujó en su rostro. «Finalmente entiendo», pensó. «Soy mucho más fuerte de lo que recordaba. Parece que mi memoria de poder estaba descalibrada, como un GPS que te manda por la ruta equivocada por años». «Era obvio que te estabas conteniendo», murmuró Jingu, su voz un eco del poder que ahora desataba sin reservas. Su espada volvió a golpear a la reina con una fuerza descomunal, cada impacto un trueno que anunciaba la aniquilación inminente de su objetivo. El suelo cedía bajo la presión de sus arremetidas, fracturándose y extendiendo ondas de choque que hacían temblar las paredes de la cueva. Jingu, con una expresión de pura determinación grabada en el rostro, se preparaba para asestar el golpe final sin dar un solo instante de tregua a la monumental araña. Incluso Dominique, la consejera usualmente imperturbable, no pudo ocultar su asombro ante la magnitud del poder de Jingu. De pronto, una notificación del sistema emergió. «Has ofrecido una gema caída de buena calidad al altar». «¡Invocación naga! ¡Magos!», exclamó Jingu, listo para liberar toda la fuerza que había estado conteniendo. Con una voz que resonó con autoridad inquebrantable, Jingu lanzó la orden. «¡Derriben a la araña!». Del altar, una silueta imponente comenzó a materializarse, una nueva fuerza dispuesta a unirse a la batalla y cambiar el destino del combate en un abrir y cerrar de ojos. Magos. La tierra tembló violentamente mientras el portal se abría de par en par, y otra notificación crucial confirmó: «Se ha invocado un mago naga de rango raro 1». La figura imponente del recién llegado mago naga se alzó, listo para desatar un torrente de poderosos hechizos sobre el campo de batalla, prometiendo cambiar las tornas de forma definitiva. El mago naga no perdió un instante. Con un movimiento rápido y decisivo, desató una ráfaga de energía mágica que impactó de lleno contra la reina araña,
haciendo que el suelo bajo la criatura se fracturara y que la colosal bestia rugiera, sorprendida y dolorida. Jinwoo observó la batalla con calma y satisfacción. La ofensiva combinada daba frutos. Una notificación final apareció. Las arañas más pequeñas han sido aniquiladas, dejando a la reina como el único y último gran desafío por delante. El mago Naga, apenas invocado, no perdió ni un instante. Desató una ráfaga de magia devastadora que impactó de lleno en la reina araña, haciéndola rugir de dolor mientras el suelo bajo sus patas se fracturaba. La ofensiva combinada, sumada a la abrumadora fuerza de Jinwoo, demostraba un poder superior, obligando a la criatura a ceder terreno. Herida y furiosa, la reina araña intentaba resistir la implacable embestida mágica. Sus ojos rojos refulgían con una mezcla de agonía y desafío en la oscuridad, manteniéndola bajo una presión constante que le impedía cualquier contraataque efectivo. La colosal criatura se retorcía bajo el poder del mago, quien, sin descanso, continuaba su asalto mágico, envolviéndola en una vorágine de energía. Cada pulso desestabilizaba aún más a la imponente reina, que sentía cómo sus defensas comenzaban a flaquear. Finalmente, la ráfaga mágica se disipó, dejando a la reina araña tambaleándose, visiblemente mermada por el brutal golpe. El mago Naga, ahora en su forma completa, se erguía imponente, listo para recibir nuevas órdenes de su maestro, reconociendo su presencia. Una notificación apareció, confirmando que los guerreros habían aniquilado a las arañas menores, dejando a la reina como el único desafío. Jinwoo, frente a la imponente bestia, meditaba sobre su destino. La había acorralado y no parecía tener escapatoria de su inminente aniquilación. Aunque colosal, la reina araña tenía puntos débiles evidentes en sus ojos, pero atacarlos directamente era casi imposible. No era una puerta, sino un depredador al acecho. Ni siquiera entrar por su boca era una opción viable para Jinwoo, quien ya ideaba un plan. Dominique, preocupada por el gasto de maná de Jinwoo, le advirtió sobre los peligros. Pero él ya tenía un plan audaz: atacar el techo para abrir un camino de regreso al primer piso, una idea que dejó a la consejera y a sus nagas completamente asombrados. A pesar de las advertencias, Jinwoo persistía, sabiendo que no poseía la fuerza necesaria para derribar a la reina de otra manera. «Esta es la única manera», exclamó con una determinación inquebrantable, lanzándose directamente contra la colosal araña, listo para ejecutar su arriesgada estrategia. Con cada golpe, Jinwoo no solo atacaba el techo, sino que también verificaba que la reina lo siguiera, provocando su furia y guiándola exactamente a donde él quería. Su determinación era inquebrantable. Sentía que debía saldar una deuda profunda, y la reina sería la primera en sentir el peso de su venganza desatada. Mientras Jinwoo ejecutaba su audaz plan, el mago y Dominique observaban intentando descifrar su estrategia. Aunque creían que tenía un plan, la idea de excavar hasta el primer piso parecía descabellada. ¿Qué buscaba Jinwoo allí? ¿Qué lo impulsaba? Dominique lamentaba no poder ayudar más a Jinwoo, quien luchaba solo mientras los nagas protegían el portón. Si su dueño buscaba protegerlos, ella se comprometía a no ser un estorbo. La dama naga heroica, con resolución, afirmó que cumpliría su papel. Un guerrero naga se lamentaba de no tener suficiente poder, pero otro lo interrumpió, asegurándole que no debían deprimirse. Jinwoo no los había abandonado por inútiles, sino porque quería protegerlos. Su rol de resguardar el portón era vital para la estrategia general. Los nagas reconocieron que Jinwoo siempre ponía a sus sirvientes primero, protegiéndolos incluso en el fragor de la batalla para evitar su sacrificio. Dominique, con una alegría que le hacía brillar los ojos como dos linternas de bichos de luz en una noche oscura y estrellada, exclamó lo magnánimo que era su dueño. Los nagas, esperando pacientemente, se recordaban mutuamente que no estaban inactivos, sino en espera de órdenes. Confiaban en que su turno llegaría. Mientras tanto, la pregunta clave resonaba en el aire. ¿Cuánto maná le quedaba al mago después de su brutal ataque? Mientras los nagas esperaban confiados en la protección de su dueño, Jinwoo desataba una furia calculada contra el techo. Cada golpe no era solo destrucción, sino una manipulación precisa, buscando atraer a la colosal reina araña, incitándola con cada impacto devastador. Abajo, en el portón, los nagas sintieron las primeras vibraciones, el suelo temblando bajo sus pies. Un guerrero observó cómo la tierra se agrietaba, preguntándose si esos temblores eran ecos de la batalla en los pisos superiores. Pronto, el pánico se apoderó de ellos. El suelo se resquebrajaba con una intensidad creciente, y con ojos desorbitados, percibían algo inusual, una inquietante sensación de que un evento trascendental se aproximaba, algo mucho más grande que simples ecos. De repente, un estruendo masivo sacudió toda la estructura. El techo cedió por completo,
revelando un gigantesco agujero que unía el primer y el segundo piso, alterando las condiciones de ambos. Jinwoo, mirando hacia arriba, se sintió satisfecho. Había logrado abrir el camino al primer piso, y la reina araña, furiosa y atrapada, era la pieza clave de su plan. El verdadero desafío era cómo hacerla caer por el abismo recién creado. «¡Mago, Aura!», resonó su voz con determinación, un llamado que no daba lugar a dudas. Atendiendo la orden de su maestro, el mago naga invocado levantó sus manos, conjurando una poderosa magia de hielo. Su aura brillante y cargada de energía se expandió, lista para desatar un ataque devastador. Un impacto brutal sacudió a la reina araña. Jinwoo, al ver el efecto, sonrió. Era el ataque de hielo despertado de su mago, una confirmación de su eficacia. La criatura se tambaleó, envuelta en fragmentos helados. Dominique y el mago naga observaron. La araña, confundida y ahora cubierta de hielo, jamás podría resistir la caída. Jinwoo, complacido, veía cómo su plan progresaba tal como lo había imaginado. Dominique explicó al mago la audacia de su maestro. Jinwoo no necesitaba trampas o técnicas complejas, sino una oportunidad directa para asestar un golpe demoledor, una brecha para desatar su poder más letal. La reina araña, atrapada y agitándose violentamente dentro de su mortaja de hielo, caía sin remedio. Los nagas se inquietaron, mientras el mago y Dominique sabían que no había vuelta atrás. La criatura estaba en caída libre y solo podían esperar el impacto. Mientras la reina araña descendía ineludiblemente por el agujero, los nagas que resguardaban el portón mantenían la fe inquebrantable. El dueño lo terminará, se decían, con la certeza absoluta de que Jinwoo completaría su misión. La reina araña impactó con una fuerza colosal, desatando una explosión de hielo que parecía una fiesta de Año Nuevo congelada y con muy mal genio. Fragmentos de energía y hielo pulverizado llenaron el aire, anunciando el inminente final de la bestia. En medio de la devastación, Jinwoo descendió rápidamente, su espada lista. Su figura se recortaba contra el fondo caótico, dispuesto a asestar el golpe final que sellaría el destino de la reina araña y saldaría la deuda pendiente.